Tlacuilo, un radio. La instrucción superior en San Luis Potosí constituye un proceso de formación de casi 400 años, pero sin duda alguna tiene sus comienzos en el Colegio de la Compañía de Jesús, establecido en 1623 en la población de San Luis y cuya labor educativa fue de suma importancia durante la etapa virreinal. Sin embargo, es necesario precisar quiénes fueron los jesuitas y cómo fue su paso por San Luis. Todos estos temas los abordaremos en este episodio, en el cual además contaremos con la presencia de un invitado que ha trabajado sobre este tema y que nos contará sobre su experiencia durante su investigación. Estamos hablando del estudiante David Vázquez, de la licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y en la actualidad está desarrollando un proyecto de investigación sobre la educación y la vida académica dentro del Colegio de la Compañía de Jesús en San Luis Potosí de 1623 a 1767, a quienes damos la bienvenida a este espacio. La congregación religiosa de la Compañía de Jesús surgió en un ambiente crucial dentro de la Iglesia Católica en el siglo XV, ya que en esa época se transitaba por un proceso de desequilibrio al interior, a causa de la Reforma Protestante promovida por Martín Lutero en 1517. A partir de esto, la orden es fundada en 1540 por Ignacio de Loyola, y su importancia radicó en que los jesuitas fueron los encargados de ajustar y restablecer los dogmas católicos a través de la educación. Una vez establecida la Nueva España, lo que actualmente conocemos como México, fue necesario el adoctrinamiento e instrucción de los habitantes, llegando así distintas órdenes religiosas. La primera de ellas fue la de los franciscanos en 1524, con los denominados 12 apóstoles, encabezados por Fray Martín de Valencia, y a lo que posteriormente sumarían otras órdenes, entre las cuales se encuentran los dominicos en 1526, los agustinos en 1533 y finalmente los jesuitas en 1572. En el pueblo de San Luis Potosí, fundado en 1592 a raíz del descubrimiento del mineral de Cerro de San Pedro, la orden llegó gracias a la acción de Juan de Zavala, un rico minero español, quien al fallecer dispuso que se sacaran 50,000 pesos del oro del valor de sus haciendas, para que se estableciera la Compañía de Jesús. De esta forma, la fecha de fundación del Colegio de la Compañía de Jesús fue por parte del provincial jesuita Juan Laurencio el 10 de octubre de 1623, y por parte del Cabildo Vacante de Valladolid el 29 de diciembre de ese mismo año. ¿Por qué trascendieron los jesuitas en San Luis Potosí, tanto en el ámbito educativo, social y económico? Ese asunto es algo que da para escribir muchas páginas, ¿no? Porque los jesuitas no nada más tuvieron una gran influencia aquí en San Luis Potosí, sino que a ellos los podríamos caracterizar con una influencia global, ¿no? Porque todo el mundo conoce o al menos ha escuchado de que los jesuitas establecieron una gran cantidad de colegios en Europa, también fueron a Asia, estuvieron acá en América, y bueno, un gran ejemplo de esa gran influencia que tienen es que los expulsan, ¿no? La corona española en este siglo XVIII, ¿no? De las monarquías ilustradas y también, digamos, de este despotismo ilustrado, ven en los jesuitas una institución que puede afectar ese despotismo ilustrado, ¿no? Esa centralización que los estados nacionales en construcción apenas quieren crear, y los expulsan. Aquí en San Luis Potosí, digamos, yo me apego a esta idea de que los jesuitas sentaron las bases de los estudios superiores. Y hay que entender, ¿no? Hay que entender ahí esa distinción. Es muy diferente hablar de estudios superiores y de hablar de estudios universitarios, ¿no? Estudios universitarios es lo que conocemos hoy, ¿no? Lo que es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y estudios superiores tiene otra connotación, ¿no? Digamos, los jesuitas enseñaban materias que ellas consideraban superiores, ¿no? Así las denominaban, así está en su
en su código educativo, que es la Ratio Studiorum, como las materias superiores, ¿no? Entonces, acá en San Luis, los jesuitas llegan en 1623 y ellos llegan, bueno, ya con autorización, ¿no? del Cabildo de Michoacán, también con autorización de la Real Audiencia de México, y se instalan acá, ¿no? Pero lo primero, es curioso, ¿no? Que lo primero que hacen los jesuitas cuando llegan aquí es comprar la hacienda de la Parada. Y eso yo lo trato en varias páginas de la investigación, porque para los jesuitas, digamos, era de vital importancia asegurar la estabilidad económica. O sea, para que una fundación, un colegio jesuita, pudiera tener éxito, debía asegurarse la cuestión económica. Y ahí en la investigación, yo, digamos, me aventuro a asegurar que pues cuando estuvieron aquí en San Luis Potosí, no tuvieron tantas dificultades económicas. Al principio sí, porque inclusive las mismas fuentes lo dicen. El primer rector, el padre Luis de Molina, él dice, ¿no? que es muy difícil este inicio en San Luis Potosí, pero con el tiempo, pues los jesuitas van aumentando las propiedades de la Parada, construyen obviamente el colegio, hoy edificio de la rectoría de la universidad, y construyen no nada más una iglesia, sino que también construyen una capilla. Entonces eso habla, digamos, de que tenían los medios económicos para hacer todo esto, para estar aquí en San Luis Potosí. Entonces esta influencia que ellos van ejerciendo acá, pues es muy importante, porque eso les permite estar de 1623 hasta 1767. Y digamos, ellos influyen mucho en la parte educativa, porque ellos están preparando a las élites novohispanas. Ellos tienen una fuerte influencia económica, que eso es en parte lo que propicia que los expulsen en el 67, pero también tienen una fuerte influencia social, ¿no? Sobre todo muy ligada a la cuestión religiosa, porque pues la gente acude a misa a la iglesia de la compañía, la gente tiene muy alta estima a los padres jesuitas, entonces ellos, digamos, son una parte importante aquí en San Luis Potosí, junto a otras órdenes como lo podría ser la de San Francisco o la de San Agustín. ¿Qué estudios tenía la Compañía de Jesús en San Luis Potosí? Hay una discusión muy, yo me encontré acá, ¿no? Que me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque Rafael Montejano, en una de sus investigaciones, Catálogo de los Manuscritos Filosóficos, él dice, ¿no? Ahí que los jesuitas establecieron una escuela de primeras letras, impartieron clases de latinidad, de religión, establecieron estudios de humanidades, filosofía, teología y cánones. Cuando yo estaba al inicio de la investigación, yo dije, bueno, mira nomás, o sea, aquí hay mucho para tratar sobre la educación de los jesuitas acá, ¿no? Pero el problema es que yo no encontré nada. O sea, yo no encontré nada que hablara sobre todo eso que Montejano describía allá. Entonces yo dije, bueno, ¿qué? Entonces, ¿qué es la realidad acá, no? Hay un estudio muy bueno que realiza el doctor Arturo Reynoso, que se llama Francisco Javier Clavijero, El aliento del espíritu, de muy reciente, me parece que del 2018. Y ahí él hace una tabla muy buena, donde dice, bueno, estas son las cátedras que se impartían en los colegios jesuitas hacia el momento de la expulsión, ¿no? En el 67. Y en ese año solamente se impartían 2 cátedras acá en San Luis Potosí. Gramática latina, que es, por lo regular los jesuitas la dividían en 3 o 4 niveles, y primeras letras, nada más. No se impartía teología, no se impartían humanidades, no se impartía retórica, no se impartía filosofía, no se impartía nada de humanidad, nada. O sea, nada más esas 2, gramática latina y primeras letras, nada más. Pero, investigando en otros asuntos acá, yo me di cuenta que hay que también se estudiaba filosofía, o sea, sí se estudiaba gramática, porque hay que entender, ¿no? Que los jesuitas le daban mucho peso al estudio de la gramática latina, ¿no? Al estudio del latín. Entonces, eso sí se impartía en el colegio, como bien apunta Montejano, y también se tenían una escuela de primeras letras, ¿no?
solamente que no hay tantos testimonios, ¿no? Yo nada más tengo acá enlistados, me parece que 5 profesores que atendieron la escuela de primeras letras acá en San Luis Potosí. Tengo el último testimonio que yo tengo data de 1761, o sea, 6 años antes de la expulsión. Obviamente de los profesores de gramática, al ser una materia tan importante, pues sí hay más registros. Y tengo 2 registros, así muy aislados, ¿no? De profesores que vinieron a impartir filosofía, ¿no? Uno es de 1678 y el otro es de 1755. Y nada más tengo esos 2 casos. O sea, así digamos que las fuentes nos digan que había, nada más había, se impartió gramática, a lo mejor se impartió filosofía y tenían su escuela de primeras letras acá, los jesuitas en San Luis Potosí. Pero de ahí en fuera, no sabemos más. O sea, ya no sabemos dónde quedaron, digamos, estos estudios que menciona Rafael Montejano de humanidades, por ejemplo. El problema, te digo, con el padre Montejano es que él no dice de dónde saca la información. Entonces ahí nos queda saltando 3 cuestiones: humanidades, teología y cánones, o sea, que son los que cita Rafael Montejano. Te digo, yo las fuentes que he encontrado solo me han permitido afirmar que se estudiaba filosofía, que se estudiaba gramática y que daban clases de primeras letras, ¿no? Pero nada más. O sea, no hay más datos que nos permitan decir, bueno, con uno, por ejemplo, con 1 o 2 que hubiera que dijeran, bueno, vinieron a dar teología, podríamos afirmar que enseñaron teología, pero no sabemos. O sea, las fuentes no nos dan para tanto, no nos permiten hacer, digamos, un análisis o una reconstrucción histórica tan precisa como nos gustaría. ¿A quién llevan dirigidos estos estudios? ¿Hacia qué sector de la población? Acá en San Luis, los jesuitas eran muy elitistas. Eso es algo que a la gente se le olvida a veces, pero los jesuitas eran muy elitistas, ¿no? Y ellos tenían la idea de que había que formar a buenos cristianos. Ese era el pilar fundamental de la educación jesuita. Había que formar buenos cristianos. Y en el pensamiento de San Ignacio de Loyola, para formar a buenos cristianos, primero había que, digamos, instruirlos bien, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Ellos formaban buenos cristianos, pero obviamente que tenían que ser buenos cristianos que pudieran reproducir lo que se les estaba enseñando a las grandes masas. Entonces, ¿qué sucedía? Pues que ellos educaban a las élites, ¿no? Ellos educaban a las élites. Y eso sucedió en toda la Nueva España. Pero, digamos, eso no significa que no se preocuparan por los indígenas, porque también hay casos de colegios que se dedican a instruir, bueno, o a evangelizar indígenas, pero también a instruirlos, ¿no? Entonces, eso no, digamos, no significa que eran muy elitistas, eso sí, pero también se preocupaban, digamos, por la población indígena. Y claro ejemplo de ello es que los jesuitas fueron los misioneros más importantes en el noroeste novohispano, ¿no? Todo el noroeste novohispano lo evangelizaron los jesuitas. E incluso cuando los expulsan, ese vacío de las misiones que se provoca porque ellos ya los expulsaron, es muy notorio, ¿no? Porque se vuelve más difícil entrar en aquellos lugares del noroeste novohispano. Entonces, por ejemplo, el colegio de Sinaloa era para indígenas, ¿no? El colegio de San Miguel en Puebla era para indígenas. El colegio de San Martín en Tepoztlán era para indígenas, ¿no? Claramente hay más colegios para educar a la élite, pero sí hay colegios para educar a los indígenas. Aquí en San Luis Potosí, los jesuitas pues se dedican a educar a las élites, ¿no? ¿Cuál era la estructura administrativa de los jesuitas? Bueno, mira, los jesuitas ellos son muy jerárquicos. Y en el colegio, digamos, lo que yo he visto acá, con base en la Racha Studiorum, es que, por ejemplo, la cabeza máxima, o sea, la persona que da, digamos, que está a cargo del colegio es obviamente, pues el rector, ¿no? El rector es el que está encargado del colegio. Arriba del rector, en el caso del colegio, en el caso particular de los colegios, no hay nadie, ¿no? Debajo de él, digamos, está el prefecto de estudios,
está, digamos, hay un prefecto, hay dos prefectos, nada más ahora no recuerdo cuál es el otro, pero es el prefecto de estudios, digamos, el que se encarga de esta cuestión en referencia a las materias que se estudian, y también están los profesores de las facultades superiores, los profesores de las facultades inferiores. Entonces, digamos, en cuestiones administrativas, también hay por lo regular, cuando tienen haciendas, pues hay un hermano coadjutor que se envía ya como administrador, ¿no? Los coadjutores, digamos, eran hermanos de la orden, eran jesuitas, que no habían querido incursionar, digamos, en la cuestión educativa. O sea, no se habían preparado más allá más que para ser sacerdotes de la orden. Eso era un hermano coadjutor. Pero en cuestiones administrativas, digamos, la cabeza principal es el rector. Más arriba que el rector, obviamente, está el padre provincial, o el padre provincial. En este caso, había un padre provincial para lo que se conoció como la provincia mexicana de la Compañía de Jesús. Y arriba de los padres provinciales, pues obviamente que solo estaba el prepósito general de la orden, digamos, el encargado de todo esto. El primer prepósito general, pues claramente fue Ignacio de Loyola. El que estaba acá, el prepósito general que estaba en funciones cuando los jesuitas vinieron a México en 1572, era el padre Francisco de Borja, ¿no? Y digamos, pues el cargo de prepósito general me parece que es hasta que mueran, es vitalicio. Pero sí, los rectores acá, yo, según la información que encontré, yo me aventuré a afirmar, o sea, en una hipótesis, que los rectores cambiaban cada 2 años, ¿no? Porque hay una consistencia, ¿no? Porque, por ejemplo, en la tabla que yo puse acá, se ve 1636, y luego en 1638 hay otro, y luego en 1640 hay otro. Entonces, posiblemente pudo haber sido que cambiara cada 2 años el rector. Pero eso, digamos, es una hipótesis nada más. ¿Cómo era la relación con otras órdenes, con los franciscanos, con los agustinos? El problema aquí, te digo, sigue siendo la carencia de fuentes, ¿no? Pero hay un único testimonio, digamos, de que cuando los jesuitas llegan, los que se encargaban de la educación de los niños, o sea, de las primeras letras, eran los agustinos. Entonces, cuando los jesuitas llegan, los agustinos, con conocimiento de que los jesuitas habían tenido un éxito enorme en Europa educando, o sea, como institución educativa, pues los agustinos envían a la gente de primeras letras a que estudie las primeras letras allá con los jesuitas, con la Compañía de Jesús. Ese, digamos, es un único testimonio que tenemos, ¿no? De la relación que tenían los agustinos con los jesuitas, que les dan, o sea, ponen en sus manos la educación en primeras letras de las juventudes de San Luis Potosí. Pero ¿qué sucede, digamos, con otro caso, con los franciscanos? Si mal no me equivoco, los franciscanos fueron los primeros en llegar acá, igual que fueron los primeros en llegar a Nueva España. Y el problema acá cuando llegan los jesuitas es que los franciscanos, o bueno, eso es una propuesta que hace un doctor del Colsan, que escribió sobre un pleito que hay entre los jesuitas y el pueblo de San Miguel por unas tierras de la Parada. Entonces, hay este autor que se apellida Villanueva. Él dice, ¿no?, que posiblemente los que instigaron ese problema o ese conflicto fueron los franciscanos, porque los franciscanos no querían a los jesuitas aquí. Entonces él dice, bueno, posiblemente estos indios tlaxcaltecas que hicieron lo posible por recuperar ciertas tierras que pertenecían a los jesuitas, estuvo detrás la compañía, los franciscanos, ¿no? Porque, digamos, en este pleito de un año, de 1640 a 1641, pues están ahí peleando, y los franciscanos, pues, ahí siempre están. Y los franciscanos fungen como testigos de los indios tlaxcaltecas de este pueblo de San Miguel de Mezquitic, ahí andan ellos también. Entonces, digamos, la idea de que posiblemente ellos instigaron este conflicto, ¿no?, para afectar la base económica de la compañía, digamos, cobra cierta fuerza, ¿no? No lo podemos afirmar, porque pues solamente queda en una hipótesis, pero queda ahí como un antecedente de que hubo cierta hostilidad. Y ahorita que comentabas sobre la hacienda de la Parada, ¿cuál fue la importancia de la hacienda? Yo creería que tanto para la sociedad de San Luis Potosí a lo mejor no tiene mucha importancia, ¿no? O sea, porque
los jesuitas, digamos, tenían mano de obra indígena allá trabajando. Y pues a lo mejor yo no he encontrado, digamos, que contrataran otra gente. Pero la importancia de la parada va más bien a que fue el principal proveedor de los recursos económicos para la Compañía de Jesús. O sea, la Compañía de Jesús no manejaba, o sea, el gobierno central de la Compañía de Jesús no sostenía estos colegios. No se manejaba tanto dinero como para decir, bueno, acá les vamos a mandar dinero cada vez para que se mantengan. No, cada colegio se mantenía a sí mismo. Eso sucedió en todos los lugares de la Nueva España que se establecieron colegios. Cada colegio tenía que sostenerse a sí mismo económicamente hablando, ¿no? Porque no se enviaba dinero desde Roma para que se sostuvieran esos colegios. Entonces, ¿de qué vivían los jesuitas? Porque ellos, digamos, ellos no son mendicantes, ¿no? Ellos no se dedican a andar, ellos no son mendicantes, sino que más bien ellos se sostienen por donaciones o por sus propiedades, ¿no? Principalmente eran haciendas, porque incluso se publica un libro que se llama Instrucciones a los hermanos jesuitas administradores de haciendas, en las que se sistematiza, ¿no? Que cómo es que se tiene que administrar una hacienda que esté en manos de la compañía, ¿no? Entonces, la hacienda de la Parada cumple una parte muy importante acá en San Luis Potosí, porque es lo que le permite a los jesuitas mantenerse aquí. Porque sí hay casos en los que hay colegios que dejan de poder sostenerse a sí mismos y se cierran. Entonces, la Hacienda de la Parada es el principal proveedor de recursos económicos para que la Compañía de Jesús se pudiera quedar aquí en San Luis. De esta manera, la importancia de la orden jesuita en San Luis Potosí radicó en que fue una de las principales órdenes cuya labor no solo se centró en la evangelización, sino que destacó en otros ámbitos como la educación. Con el paso de los años, estos aspectos y otros más le dieron una posición privilegiada entre la población, que a su vez generaban rencillas y diferencias con otros sectores de la sociedad, aspecto que les generó dificultades mismas que desembocaron con su expulsión en 1767, como lo veremos en el siguiente episodio. Muchas gracias por escucharnos en este episodio, así como a David Vázquez por su participación para la edición de este podcast. Síganos en nuestra página y nos vemos en la siguiente emisión.